par de minutos para empezar. Muy bien, vamos a empezar. Muy buenas tardes con todos. Saludándolos antes que nada a nombre de la institución, a nombre de Von Braun, a nombre mío, esperando como siempre que se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares por casa. Bien, hoy día nos toca realizar la sesión número 4, la última sesión del taller de virtualización de sistemas operativos, donde ahora lo que vamos a hacer es virtualizar un sistema operativo que también encontramos no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de uso del hogar, a nivel cliente. ¿Ya? Nos referimos a los sistemas operativos de la plataforma de Linux. Probablemente han oído hablar acerca de este sistema operativo. Algunos, quién sabe, lo han instalado de repente alguna distribución como Ubuntu o quién sabe alguna otra distribución. Los que no saben absolutamente nada de Linux, no hay ningún problema, porque hoy ya vamos a ver toda la parte básica, que es Linux, parte de la historia, el particionamiento y demás. ¿Ya? Entonces, empecemos. Voy a ir compartiendo mi pantalla y vamos a ver. Inicialmente vamos a cargar el PPT
Igual vamos a hacer las pausas respectivas para poder hacer la explicación. Bien, taller de implementación. Por acá acerca de mis datos, mi correo electrónico, el canal en YouTube, donde, ojo, en el canal, si que han podido apreciar, están subidas los videos de las sesiones de clase anteriores. En esta sesión 4 vamos a ver los siguientes tópicos, que es Linux, qué es una distribución Linux, cuáles son los software libres más utilizados, o sea, de Linux, los tipos de particiones que necesitamos para poder implementar y la implementación de la máquina virtual, ¿no? Los logros, por supuesto, son que usted va a conocer qué es un Linux, cuáles son las distribuciones, cuáles son las distribuciones para PCs y para servidores, así como los tipos de particiones que debo de crear. Sobre todo cuando hablamos de tipos de particiones, nos referimos cuando vamos a implementar un Linux empresarial, es decir, para una empresa, uso de una institución. Bien, los contenidos y vamos a empezar. ¿Qué es Linux? Linux, se dice, es un sistema operativo compatible con Unix y Windows. Cuando se habla de cerca de la compatibilidad, nos referimos a que pueden interactuar, pueden verse, pueden conversar sistemas operativos de varias plataformas. Si bien es cierto, una cosa es Linux y otra cosa totalmente diferente es Windows, ambos pueden formar parte dentro de la misma sala de servidores y otorgando servicios a la red interna, ¿no? Por ejemplo, con un Windows usted puede tener un servidor de dominio y con un Linux puede tener de repente un servidor de correo o puede tener de repente con un Linux un servidor de archivos o quién sabe puede tener de repente un servidor de páginas web, ¿no? Recuerda, el tema de la compatibilidad quiere decir que los servicios brindados por un servidor Linux pueden ser brindados a una red Microsoft y viceversa, sin ningún inconveniente. ¿Qué otra característica principal tenemos de los sistemas operativos Linux? Es que es considerado software libre. ¿De acuerdo? Es considerado software libre. Asimismo, asimismo, lo otro que necesitamos saber es que al ser libre no hay licencias de pago. Es decir, yo no necesito estar pagando por el uso de este sistema operativo. ¿De acuerdo? Yo simplemente lo puedo utilizar sin ningún inconveniente y puedo hacer uso de este sistema operativo en cualquiera de sus plataformas. ¿Ya? Bien, ¿qué más? El sistema, dicen, lo forman el núcleo del sistema, o también llamado kernel, y también lo conforma una serie de programas o de librerías. ¿De acuerdo? Una serie de programas o de librerías, donde van a ser posible su utilización. Su utilización, ¿ya? Bien. Veamos la siguiente lámina. $190. 25 soles. Bien, veamos algo de la historia, acerca de la historia de Linux. Por ejemplo, en 1965 se desarrolla el proyecto Multis, que es desarrollado en los laboratorios Bell, ¿no? Con el objetivo de desarrollar un sistema operativo que reúna ciertas características, como multiusuario, multiprocesos
etcétera, etcétera. Es decir, un verdadero sistema operativo, solo que estamos hablando de, al ser un proyecto, se buscaba el hecho de que sea beneficioso y ventajoso para las instituciones, y todavía no se hablaba acerca de un software libre en ese momento. Bien, ¿qué más? En 1969, Ken Thompson y otros colaboradores lo retoman y escriben la primera versión de Unix en un lenguaje ensamblador. Recordar que cuando se lee o se habla acerca de lenguajes ensambladores, estamos hablando acerca de el lenguaje de máquina. Seguidamente, vemos que en 1970, Brian Kernighan, compañero de Thomson, lo bautiza como Unix. El Unix, señores, es un sistema operativo que ha funcionado muchísimos años en la época de los 70s, 80s, y fue única y exclusivamente de uso corporativo, es decir, solo para empresas, donde la principal característica era un sistema operativo bastante estable, fiable, pero sin entorno gráfico. Cuando se instalaba un Linux o un Unix en ese entonces, lo tenía que instalar necesariamente sobre un mainframe, es decir, sobre un servidor grande, sobre un servidor potente, cuya principal característica es que luego de instalar únicamente aparecía pantalla negra, y donde el extremo inferior izquierdo, el cursor era simplemente dos puntos. Entonces, todo Unix era basado en base a comandos. Al no haber entorno gráfico, era full comandos. En 1973, Unix es totalmente reescrito, dice, en lenguaje C. ¿Qué es el lenguaje C? Es un lenguaje de programación, ¿no? El cual dice, hace que sea más sencillo y portable. ¿De acuerdo? Más sencillo y portable. Que es algo que en la actualidad no lo tiene ningún sistema operativo. Es decir, el Windows puede ser sencillo, pero no es portable. Es decir, yo no puedo llevar todo mi Windows en un USB. Podría llevar el instalador, más no el sistema operativo o una máquina virtual. Luego, a fines de los 80, se tiene más de 30 sabores de Unix, dice ahí. Eso de sabores, entiéndase por varias versiones, ¿de acuerdo? Muchas de las grandes empresas desarrollaron su propio Unix. IBM, HP, Sun Solaris, ESCO con Unixware. Entonces, como eran orientados directamente a corporaciones, cada uno de ellos sacó su propio sabor o su propia versión. A estas alturas, dice, Unix era conocido como un sistema robusto, pero por su costo no era accesible a todas las empresas. En 1984, Richard Stallman inicia el proyecto GNU, el cual tiene el concepto de software libre, ¿no? Donde su premisa era GNU is not Unix, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se hablaba acerca de aterrizar de las 4 libertades, que lo vamos a ver más adelante. Y acá ya se empezaba a hablar muy fuerte de esta corriente de software libre. En 1991, Linus Torvalds, un estudiante finlandés, estaba trabajando en modificaciones a un Minix. ¿Qué era un Minix? Era un Linux gratuito. Y al hacer esas modificaciones, crea Linux. Por último, y acá nos detenemos para luego ver acerca de si han quedado algunas dudas, habla acerca de el proyecto GNU. Fue iniciado entonces por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completo y libre. El sistema GNU, cuya principal característica nos decía, GNU no es Unix. Como Unix era aplicado directamente a empresas, y al ser aplicado directamente a empresas era propietario, es decir,
uno tenía que pagar por esa licencia. Mientras que con este proyecto, uno lo que quería era generar y formar toda una corriente de un software que sea libre, que no sea propietario, que nadie deba de pagar dinero por su licencia, para asegurar luego que el proyecto GNU tenga las 4 libertades. Ojo ahí, ¿eh? Siempre que se habla de Linux, se habla acerca de las libertades. Y las libertades dice la libertad de poder ejecutarlo, de poder copiarlo, de poder modificarlo y de poder distribuirlo. En las primeras láminas hablábamos de que el Linux, ¿qué viene a ser? Viene a ser el kernel o el núcleo del sistema operativo, que se encuentra en Internet, donde yo lo puedo descargar y lo puedo modificar. Es por eso que habla de las 4 libertades. Yo lo puedo copiar, lo puedo modificar y lo puedo distribuir, cosa que no podemos hacer con un sistema operativo propietario. Por ejemplo, Microsoft es un sistema operativo propietario. ¿Por qué se le llama propietario? Porque uno tiene que pagar el derecho de poder usar el producto. Tiene que pagar por el uso de esa licencia dentro de un hardware, en este caso, dentro de un servidor. Esto hace que no pueda ser masificado al 100%, porque a la hora de masificarlo implica que yo tendría que hacer un costo por él. Entonces, recordar, este núcleo de Linux está en Internet y yo lo puedo descargar, modificar y volver a distribuir. El proyecto debería ser liberado, dice, bajo una licencia diseñada para garantizar esos derechos, al tiempo que evitase restricciones posteriores a los mismos, ¿no? La idea se conoce en inglés como copyleft, ¿no? En clara oposición a copyright, ¿no? ¿Qué es el copyright? Pues son los derechos de autor, ¿no? Microsoft, por ejemplo, es una compañía que al ser propietario tiene unos derechos de autor y por eso se paga por la licencia. El copyleft es una corriente totalmente opuesta. Es decir, que yo no necesito ser propietario. Quiere decir que es totalmente un código abierto, un código libre. Y está contenida en la licencia general pública de GNU-GLP. Entonces, esto es parte básica, por cierto, de la historia que todos debemos de conocer acerca de Linux. Quién sabe, muchos no han oído hablar de este sistema operativo, pero cuando lleguemos a empresas u organizaciones, vamos a encontrar muchos servicios que son brindados a través de este sistema operativo. Bien, no sé si hasta acá tenemos alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Entonces, este nombre de Linux deriva de su creador, ¿no? Linus Torvald, ¿no? Este estudiante finlandés, ¿no? Entonces, desde que empezó este proyecto, ¿no? Empezó basado en que tiene que ser un sistema operativo o un software libre, ¿de acuerdo? Un software libre. Bien, sigamos entonces. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es una distribución de Linux? Ya sabemos qué es Linux. Vamos a saber ahora qué es una distribución. Microsoft le llama versiones. Linux se le llama distribuciones. Una distribución en Linux, como coloquialmente se llama, ¿no? Es decir, distro es lo que se llama coloquialmente. Es una colección de software basada en el núcleo Linux, que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas distribuciones, donde cada distribución está enfocado a satisfacer ciertos requerimientos de ciertos tipos de usuarios. En una institución hay muchos tipos de usuarios. Es más, en los mismos hogares hay muchos tipos de usuarios. De repente algunos lo usan simplemente para labores de ofimática, es decir, navegación de Internet, temas en YouTube,
documentación en Word, Excel y PowerPoint, de repente algo de PDF, y ahí paramos de contar. Pero de repente existen usuarios más avanzados en mi casa. De repente algún miembro de la familia es arquitecto o es ingeniero. Si fuera arquitecto, ¿qué necesitaría? Probablemente hacer uso del AutoCAD. Ya estamos hablando de un usuario más avanzado, una máquina más avanzada, ¿de acuerdo? Y en algunos otros casos, de repente, necesitamos trabajos o software de arquitectura. Entonces, cada distribución está orientada a poder satisfacer eh, ciertos tipos de beneficios, ¿no? Tienen su público objetivo. Por lo general, dice, estas distribuciones están compuestas total o mayoritariamente de software libre, aunque incorporan aplicaciones o controladores propietarios. Esto se refiere a qué? A los drivers. A los drivers. ¿Ya? Entonces, distribución, un conjunto de programas que se incluyen el kernel de Linux y el sistema GNU, entre otros, que se organizan de cierta forma para cubrir las necesidades específicas para las cuales han sido creadas o conformadas. No olvidar que en buena cuenta este kernel o núcleo se encuentra en Internet. Yo puedo descargar el kernel o el núcleo, le hago modificaciones, utilizo para ello un lenguaje de programación, le pongo un nombre, imagínense Linux distribución Camacho, versión 1.0, lo vuelvo a subir a Internet, y si hay muchos millones de usuarios que empiezan a utilizar mi distribución, ese nombre ya queda perennerizado, el Linux Camacho. De tal manera que en el tiempo iré sacando nuevas versiones que vayan actualizando aplicaciones o que vayan cargándose en nuevas bases de datos de impresoras, de tarjetas de video y demás, ¿no? Acá cuando habla que la distribución incorpora aplicaciones de propietarios, se refiere básicamente a los drivers, porque todo sistema operativo tiene que permitir, todo sistema operativo tiene que permitir la posibilidad de hacer uso de las impresoras, de las cámaras web y de todo lo demás. ¿Ya? Bien, veamos. Vamos a ver si es que hay dudas hasta acá. Vamos a minimizar para ver si es que hay dudas. ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? A ver, Teddy dice, cuando hablamos de versiones, o sea, hasta donde explicó por cada uno, por cada uso de cada software. Efectivamente, Teddy. Mira, cuando hablamos de Windows decíamos Windows Server 2016 Data Center Edition. ¿Cuál era la versión? Windows Server, ¿no? Y la edición, Data Center. En nuestro caso es Linux y la edición, que en este caso sería la distribución, sería Ubuntu, CentOS o algo por el estilo, ¿ya? ¿Listo?
Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, veamos. Acá vemos las distribuciones más utilizadas. Como ven, Mandriva, SUSE Linux, Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, ¿listo? Gentoo, Arch Linux. Bien, sigamos. Y acá vamos a ver las distribuciones Linux más comerciales, ¿no? ¿Qué quiere decir con las más comerciales? Las que se usan normalmente en las instituciones y también por grupos de usuarios. OpenSUSE, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu y Red Hat, ¿no? Bien, sigamos. Asimismo, vemos a continuación el software libre más utilizados, ¿no? Como por ejemplo Python, el Microsoft SQL, el Postgres, el Blender, el LibreOffice, que viene a ser el documento, ¿no? Es decir, este LibreOffice viene a ser eh, el documento oficial de la fundación, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, tenemos, esto de acá viene a ser como el Paint de Windows. Este es su correo electrónico, como el Evolution, ¿sí? Su correo electrónico, como el nuestro, de Windows. Este sería un correo de Evolution. Este es su navegador, el Firefox, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, el Asterix, que viene a ser, pues viene a ser un software que permite comunicación vía nexos telefónicos, ¿de acuerdo? Software de virtualización, QCAD, que viene a ser como un AutoCAD, distribuciones de drivers para tarjetas de video, etcétera, etcétera. ¿Sí? Veamos si es que hay alguna duda o consulta por ahí. ¿Dudas? ¿No hay dudas?
El Office para Linux, efectivamente, viene a ser un Open Office, pero ahora se llama LibreOffice. Efectivamente habrá. Bien, sigamos entonces. A ver, tipos de particiones. Cuando hablamos de tipos de particiones, estamos hablando acerca de que necesitamos una partición, como vemos acá. Primero que nada, boot, que es la cual contiene el sistema operativo. Como máximo, 500 megabytes es suficiente. 500 megas, ¿ah? Han escuchado bien, 500 megas. ¿Qué más? Swap, que la swap viene a ser la memoria temporal o buffer, es la memoria de intercambio, que esto se refiere a el doble de la memoria RAM que tengamos. Por ejemplo, si tengo 1 GB de RAM en el servidor, debo de colocar 2048 megabytes o 2 gigas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Var. El var que viene a ser una partición donde a la hora de instalar algún producto se van a alojar las diferentes variables o librerías del sistema operativo. Asimismo, tienes una partición denominada home, que esa es la información del usuario, la información privada del usuario, ¿no? Es algo así como en Windows 10 tienes tu carpetita users y dentro de users hay una carpeta con la información de cada uno de los usuarios, ¿no? En equipos XP hacia abajo existía una carpetita Documents and Settings y dentro estaba una carpeta con la información personal o particular de cada usuario. Entonces, estas son las 4 particiones que necesitamos. Ah, perdón, y la última, la que está marcada o seleccionada, es slash. Slash, que viene a ser la raíz. Es como decir la unidad C. En Linux no vamos a encontrar ni unidad C, ni unidad D, ni unidad E. Simplemente vamos a encontrar carpetas. La estructura física de archivos en Linux está basado todo en base a carpetas y archivos. ¿Qué quiere decir? El firewall es administrado o manipulado por un archivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, la tarjeta de red se configura dentro de un archivo, ¿no? Por ejemplo, la herramienta que controla los accesos o los usuarios también está administrado por un archivo. Bien, ¿qué más tenemos? La estructura jerárquica del sistema de archivos. Tenemos una serie de carpetas que se van a crear de manera automática luego de haber generado las particiones, donde todas están almacenadas dentro de todo el disco o dentro de la raíz, ¿no? Así tenemos la carpeta slash bin, la carpeta slash boot, slash dev, la carpeta etc, la carpeta home, la carpeta live, la carpeta media, la carpeta mnt. Son todas estas carpetas que cada una de ellas contiene información. Por ejemplo, slash home contiene los directorios de los usuarios, excepto del superusuario administrador, como es el caso de root. Contiene archivos guardados, ajustes personales, información personal de cada uno de los usuarios. Bien, ¿alguna duda o consulta antes de pasar a la implementación? Por supuesto, Abraham. Hay compatibilidad al 100% con los archivos. El archivo generado en un Word de un Microsoft puede ser abierto en un Open Linux y en un Linux yo puedo grabarlo con compatibilidad Windows y va a poder ser interactuado ese archivo o documento, sea creado
dentro de una distribución de Linux o dentro de una versión de Microsoft sin ningún inconveniente. Es más, te comento que hay instituciones que para ahorrar costos de licenciamiento tienen todos los servidores en Linux y las máquinas de los clientes en Windows. Algunos lo tienen al revés, los servidores en Windows y los terminales en distribuciones de Ubuntu, de Linux. O hay otras donde todo está basado en Linux. Obviamente en las que todo está basado en Linux no se paga absolutamente un solo sol o un solo dólar por cuestiones de licenciamiento, ¿no? En las instituciones o en ambientes corporativos, cada vez es de uso más frecuente los servidores en Linux. Y los servidores que normalmente se utilizan en Linux son para, por ejemplo, servidores proxy, servidores firewall, ¿de acuerdo? Servidores proxy, servidores firewalls, servidores de archivos, servidores de HCP, servidores de páginas web, y cada vez hay muchos más servicios que se van incorporando en las instituciones, ¿no? El por qué no es tan masificado como Microsoft por ser libre es básicamente porque hay muy pocos especialistas en Linux. Hay muchas otras empresas que lo que hacen es contratar consultoras para que le instalen estos servicios y luego sean administrados por su personal interno, por su área de TI. En algunos otros casos son simplemente cajas negras. Se implementa, nadie los administra, pero ahí se almacena información por medio de una estructura de, por ejemplo, carpetas compartidos que han sido previamente creados por la consultora. Algunos otros son servidores firewall, donde se instala, se configura y no se toca, se deja ahí y están protegiéndonos de ataques de cara al Internet. Y cada vez que necesitamos o abrir un puerto o abrir un servicio o otorgarle seguridad a algún otro servidor, pues simplemente llaman a la consultora y la consultora nos cobra por ese servicio en particular. ¿De acuerdo? A ver, el hecho de abrir un puerto nos pueden cobrar entre 10 a 15 o a 20 dólares como máximo, ¿no? ¿Quiénes necesitan los puertos? Las diversas aplicaciones que existen. Entonces, recordar, ¿no? Lo que está masificado es siempre Microsoft. Sin embargo, vamos a encontrar servicios que se están ejecutando en servidores Linux. Bien, no sé si hay alguna duda antes de proceder ya a la implementación del mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se instala una distribución de Linux que es muy usado para servidores, como por ejemplo CentOS. ¿Y por qué el CentOS es tan utilizado para servidores? Porque, a ver, en el mundo Linux no todo es gratis. Hay un sistema operativo Linux para servidores que sí es de paga, que son los Red Hat. Y el Red Hat sí es de paga, ¿por qué? Porque es full entorno gráfico, porque es mucho más amigable para el usuario final, porque hasta todas las configuraciones se pueden hacer desde un entorno gráfico, mientras que en un CentOS es la versión inmediata e inferior de un Red Hat. ¿Qué quiere decir? Que siempre que usted va a encontrar una versión, por ejemplo, Red Hat ahorita está en la versión 8, va a encontrar o va a salir un CentOS 8. Si Red Hat saca la versión 9, un CentOS va a salir de la versión 9. ¿Cuál es la diferencia? De que hay muchas de las tareas que se hacen en Red Hat ya están automatizadas o a través de un clic lo realizan. Mientras que esa labor en un CentOS, uno tiene que colocar una serie de comandos para que se puedan realizar. Vamos hoy a ver la instalación, la partición del sistema operativo, cómo se crea el usuario principal, y vamos a ver hasta parte de la actualización del sistema operativo. En un Windows, ¿usted qué hace? Abre su poderosa herramienta Windows Update y empieza a descargar todo a través de 2, 3 o 4 clics. Mientras que en un Linux, yo debo de abrir la ventana de un terminal y colocar un comando como, por ejemplo, yum install update. Y eso lo que va a hacer es empezar a actualizar el servidor, descarga todos los paquetes, ¿no? Imagínate que tú tengas un Windows 10 que no se actualiza automáticamente.
sino que tengas que abrir una consola de un CMDOS y a través de comandos se actualice, ¿no? Y ahí las diferencias de por qué uno es de paga y otro no es de paga. Porque el gratis casi todo lo haces de forma manual. Sin embargo, si tú te pones a pensar en implementar un servidor de archivos basado en Linux, ¿cuánto vale la licencia? Habíamos visto $6.155 en data center. Y si lo implemento en un CentOS, ¿cuánto vale? Cero. Ahí radica la diferencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces empecemos. A ver, tengo una carpeta creada, sesión 04, y acá voy a crear una carpeta Linux 01. Asimismo, por acá, yo tengo ya en mi carpeta ISOs o instaladores mi CentOS 7. Mira cuánto pesa, 4,5 gigas más o menos. O sea, no es nada desdeñable el tamaño. ¿De acuerdo? Y está basado para equipos o servidores x86, o sea, 32 bits y 64 bits. Definitivamente, una máquina en Linux consume mucho menos recursos que una máquina en Microsoft. Empecemos entonces. Abro el software de virtualización, el VMware Workstation Pro. Voy a borrar esta máquina antigua. Voy a crear una nueva. La primera parte es lo mismo para todas las máquinas virtuales, si te has dado cuenta. O sea, esta primera parte se refiere a la plantilla de configuración. Espero que recuerdes que se vio desde la primera sesión. Perdón, desde la segunda sesión. Bien, al cargar que marcaba, Custom o Advanced, le daba ahí siguiente, por acá siguiente. Acá marcaba, se va a instalar el sistema operativo después o más adelante, para efectos en que me pregunte todo el paso a paso. Le doy siguiente. Acá ya no era Microsoft Windows, sino era Linux. Y acá voy a instalar, por ejemplo, un CentOS 7 de 64 bits. Vamos a instalar el CentOS 7.6, por lo tanto, elijo el 7. Le doy siguiente. Le digo que este servidor se va a llamar Linux 01. En locación o ubicación, voy a decirle que se grabe, browse, en el escritorio, dentro de sesión 04, dentro de Linux. Le doy a aceptar. Y por acá le doy siguiente. ¿De acuerdo? Número de procesadores, solamente uno. Le doy siguiente. Voy a decirle que va a tener 1 GB de RAM. Le doy siguiente. Voy a decirle que la tarjeta red sea NAT. ¿Para qué? Para que salga a internet este Linux y permita la actualización del sistema operativo. Le doy siguiente. Por acá me habla de los controladores input-output. Lo dejo en el recomendado por defecto. Le doy siguiente. Me habla acerca del tipo o tecnología de disco. Lo dejo ahí en SCSI, que es el recomendado. Acá me pide que seleccione un tipo de disco. Recuerda que el disco acá va a ser virtual. Acá me dice qué tamaño va a tener el disco. 20 gigas. ¿De acuerdo? Voy a colocarle 60. Aunque con 20 también funciona, sin ningún problema. Le doy siguiente. Acá me dice, este es el disco duro. ¿Dónde quieres que lo guarde? Le digo browse. Y le digo, grábate en el escritorio. Sesión 04. Linux 01. Guardar. Por acá siguiente. Y acá le doy finalizar. Y ahora voy a colocar, recuerda, el instalador. La imagen ISO. Le doy browse. Me voy a la carpeta ISOs, donde están todos mis instaladores. CentOS 7. Y marco CentOS 7. Le doy abrir. Por acá OK.
y enciendo el servidor virtual. Bien, acá dice install 107, le doy flecha hacia arriba, tiene que aparecer así en blanco, le doy enter. Acá le doy enter, empieza la instalación. Bien, acá aparece, bienvenidos a 107. Escribo acá el idioma, español, y acá, español Perú. Y le doy continuar. Bien, aparece temas de configuración de la configuración regional. ¿Listo? A ver, la fecha y hora lo va a sacar de el uso de América Latina o Lima. El teclado en español, si desea cambiar simplemente le da clic ahí. El software a través de medios locales, o sea, a través de la imagen ISO. Y selección de software. Acá lo que vamos a elegir es, si selecciono mínima, va a instalar con lo mínimo que requiere el sistema operativo y sin un entorno gráfico. Pero vamos a hacer la demostración con el entorno gráfico. Por eso marcamos servidor con GUI. Servidor para operar servicios de infraestructura de redes con una GUI. GUI son las siglas de entorno gráfico. Le doy listo ahí. Seguidamente, destino de la instalación. En la parte de sistema, de destino de la instalación, ingresamos y ahí te dice que ha detectado el disco duro de 60 gigas y le digo voy a configurar. Aparece también la forma de configurar automáticamente, pero voy a configurar la partición. Le doy listo. Y acá vamos a crear los tipos de particiones. Habíamos dicho, la primera partición es donde van los archivos que permiten que cargue el sistema operativo. Que decíamos, esto era máximo 500 megabytes. Seguidamente, añadimos swap, que era la memoria, o el buffer, que era el doble de la memoria RAM. En este caso, 2 gigas o 2048. Seguidamente, era home, donde se va a guardar la información de todos los usuarios. Por supuesto que acá si le estoy colocando 1 giga, en la medida que haya más usuarios, voy a colocar más grande esta partición. Seguidamente, voy a crear acá mi partición var, donde van a ir la copia de variables de entorno, variables de ambiente y también las librerías que se van a utilizar en la instalación de diversos servicios. Lo dejo en 2 gigas. Y por último, la partición más grande, que es toda la partición raíz o el slash. Le doy a añadir punto de montaje
Y con eso ya está. Entonces, recordar estas particiones, lo mejor es crearlo de esta forma, manual, de tal manera que nosotros mismos configuramos el servidor. Luego le doy listo. Por acá acepto los cambios. Por acá red y nombre de equipo. Este va a ser el nombre que le va a colocar. Voy a decirle aplicar. Y para darle la configuración de la tarjeta de red, simplemente lo que hago acá es, en la versión de tarjeta IPv4, le digo que ignore. Va a ser IPv4 pero automático. Y en la parte de general voy a dejarlo en conectar automáticamente a esta red cuando esté disponible. Como no he puesto IPs en ajustes, a la hora que he colocado NAT, le va a entregar IPs de manera automática. Por eso dice automático DHCP. Le doy guardar. Y si ya aparecen las direcciones, quiere decir que automáticamente el VMware ya le entregó el IP a este servidor virtual. Ahora le doy listo. Y por último le doy empezar la instalación. Y me va a pedir que ponga la contraseña del root. A ver, en un Windows, la contraseña del administrador es el administrador, básicamente. En un Linux, la contraseña que administra todo se llama root. R-O-O-T. Voy a colocar el password. Confirmo el password. Listo. Voy a crear un nuevo usuario, por ejemplo, llamado alumno. Voy a colocar un password. Confirmo el password. Le doy listo. Y empieza ahí la instalación. Bien, minimizo para ver si es que hay alguna duda o consulta. Bien, veo que no hay dudas. Vamos a ir viendo entonces cómo va la instalación. Y acá simplemente nos queda esperar, ¿no?
Bien, sigue instalando aún. Bien, me dice completado y acá reiniciar, reinicio.
Acá le doy Enter. Si no, automáticamente pasa, como has podido ver. Acá me habla acerca de la licencia. Le doy clic en licencia no aprobada para que cargue la licencia gratuita. Acepto el acuerdo de licencia. Le doy listo. Y por acá, finalizar configuración. Va a reiniciar. Bien, vemos que aparece el usuario sin privilegios, que en este caso es alumno. Y como yo quiero entrar con el usuario con todos los privilegios o administrador, le digo, no está en la lista. Nombre de usuario, el usuario, decíamos que tiene todos los privilegios, es el usuario root. Le doy siguiente, pongo el password. Y con esto, mira, ya ingresó. Acá le doy siguiente en la pantalla de bienvenida, por acá también siguiente, acá siguiente, le doy a omitir, empezar a usar CentOS. Estos primeros pasos de ayuda, cierro simplemente. Miren, este es nuestro Linux en CentOS, donde acá vas a encontrar aplicaciones, porque hemos instalado un entorno gráfico, como favoritos, accesorios, documentación, herramientas del sistema, internet, oficina. Por ejemplo, acá en oficina no aparece el OpenOffice. ¿Por qué? Porque yo he marcado solo las opciones de GUI. Y en GUI tiene lo básico, ¿no? Si hubiera querido productos de ofimática, hacia el lado derecho aparecía ofimática y se instalaban esas opciones, ¿no? Utilidades, miren, varios y otras. Por ejemplo, vamos a probar que esta máquina esté saliendo de internet. Cargo el Firefox, que es el browser de internet de este producto. Ahí está cargando el Firefox del 107. Carga por defecto en la página de CentOS. Pero quiero, por ejemplo, que cargue en Google. ¿Ven? Está saliendo de internet. Por ejemplo, quiero que cargue el comercio, el periódico. Ahí está, mira. Estoy navegando a través de internet dentro de un servidor CentOS de Linux. ¿De acuerdo? Acá está también la fecha del día de hoy. Mira, lunes 27 de julio. Minimizo. Ahora, al ser este un servidor, para hacer algunas configuraciones
o actualizaciones automáticas, yo tendría que hacer esto. Botón derecho, abrir terminal. Decíamos que en estos servidores que son gratuitos, todo normalmente se hace a través de la línea de comandos. Quiero ver la configuración de la tarjeta de red, ifconfig, por ejemplo. Y la dirección IP de la tarjeta es esta. ¿De acuerdo? Quiero ver el nombre del equipo. Hostname. Localhost.localdomain, ¿no? Quiero ver el contenido de la carpeta ls. Todo lo que está en color azul, que son carpetas. Y lo que está en color negro son archivos. Quiero borrar la pantalla. Hago un clear, ¿no? Quiero actualizar el sistema operativo. Yum-y update. Bueno, ahí ha detectado que hay un proceso que está durmiendo. Debo de matar el proceso. Kill-9 y el número del proceso, que es el PIT 9002. Vuelvo a probar. Ya no existe el proceso. Ya lo maté. Le doy Enter. Y ahí empieza, mira, la actualización del sistema operativo. Acá se está conectando a internet y está empezando a descargar los paquetes y luego los va a instalar. Minimizo para ver si hay dudas, consultas. Dudas, Abraham, Anthony, Eduardo, Ronald, Teddy, Jorman. No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. Como pueden apreciar, cada sistema operativo también es un mundo aparte, ¿no? Con sus servicios, sus comandos, ¿no? Sus opciones de configuración, los roles o servicios que pueden ser habilitados. Por ejemplo, para yo configurar en un Windows una página web, debería instalar el servicio de Internet Information Services o el IIS, ¿no? En un Linux ese servicio se llama Apache. Y aparte que en un Linux no se llama servicio, se llama demonios, ¿no? Microsoft le llama servicios, Linux le llama demonios, ¿no? Entonces, yo puedo implementar un DHCP tanto en un Windows como en un Linux. Puedo implementar un servidor de archivos tanto en un Linux como en un Windows, ¿no? Por ejemplo, en un Linux el VPN se llama OpenVPN, en un Windows se llama simplemente VPN, ¿no? Entonces, dependiendo. Sigamos. Sigue la actualización. Es más, si te has dado cuenta, este sistema operativo es mucho más rápido de instalar. Se ha instalado mucho más rápido que un Windows, ¿no? Y también, como puedes haberte dado cuenta, la carga también es mucho más rápida porque es mucho más liviano, ¿no? Es decir, si usted tiene, por ejemplo, una PC en casa o una laptop que ya está medio antigua, tiene poca memoria RAM, antes de pensar en botarla, instálele un sistema operativo en Linux. Si es una PC o una laptop, instálele, por ejemplo, un Ubuntu Desktop, ¿no? Porque un Ubuntu, pues, al ser un Linux, es mucho más liviano y va a permitir el hecho de optimizar los recursos de ese equipo.
Ahí está actualizando ya. Primero descarga, luego actualiza. Así se pone cuando dejas de utilizarlo. La inactividad bloquea el terminal.
Profesor, Sí, adelante. eh, en cuanto a lo que es el Linux, pues, ¿se puede instalar cualquier aplicación o tiene algunas excepciones? A ver, tú en Linux puedes instalar cualquier aplicación que sea para Linux, no una aplicación de Windows, lo puedes instalar bajo Linux. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si tú usas un AutoCAD en Windows, tienes que buscar cuál es el aplicativo CAD para Linux y recién lo instalas. Un producto desarrollado para Microsoft no lo puedes instalar en un Linux directamente. ¿Ya? Lo otro es que puedas virtualizar dentro de tu equipo Linux una máquina en Windows. Ya vas a poder instalar todo. Ok, profesor, gracias. ¿De qué? Esa limpieza lo que está haciendo es borrar los instaladores que ha descargado, ¿no? Bien, observa, ahí ha terminado, ya está actualizado el sistema operativo. Vamos a ver en ese tiempo que nos queda, ¿ya? De poder instalar otro sistema operativo. Veamos. El Ubuntu Desktop, por ejemplo. Mira, acá vamos a instalar, a crear una carpeta, Ubuntu 01. El Ubuntu Desktop es un sistema operativo creado especialmente para eh, PCs o laptops.
Vamos a ver, control N. Por acá todo igual. Voy a instalar un Linux, sí, pero un Ubuntu de 64 bits. Voy a colocarle de nombre Ubuntu 01. Acá voy a decirle que lo grabe dentro de sesión 4 como Ubuntu 01. Pide 4 GB de RAM, lo dejo en NAT para que salga a internet. Tipo SCSI. Voy a ponerle 60 GB igual. Siguiente. Voy a decirle que el instalador lo grabe en sesión 4 dentro de Ubuntu. Listo. Este sistema operativo de acá voy a apagarlo ya, el Linux. Init 0. Ya está apagado. Y ahora este de acá voy a colocarle la imagen ISO o instalador. Voy a decirle que utilice el ISO del Ubuntu Desktop. Versión 16, ahorita está en la versión 18 si no me equivoco. Definitivamente los USBs pueden ser preparados para que booteen también, ¿no? De tal manera que no necesites un DVD o una imagen ISO. Pensando en hacer la instalación en una máquina física y no virtualizada. Bien, ahí está, en español. Instalar Ubuntu. Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Instalar software de terceros como multimedia, compatibilidad con gráficas y Wi-Fi. Mira, continuar. Borrar disco e instalar Ubuntu. Instalar ahora, cosa que eso lo hace de forma automática. Le doy continuar. ¿Dónde se encuentra? En Lima. Continuar. Teclado español. ¿Ya? Y acá como no aparece toda la pantalla, tenemos que ir tanteando, ¿no? Con el tap. Lima. Disposición de teclado es español, ¿verdad? Bien. Usuario, por ejemplo, alumno, introduzco la contraseña, soporte, rápido y más sencillo la instalación de un cliente o de este sistema operativo para esta PC, solo que es virtual.
Está acabando la instalación.
Está acabando ya. Bien, se ha completado, dice. Reiniciar ahora. A ver, vamos a ver de reiniciar. Ahí está. A ver, lo reinicio mejor para forzar que cargue bien rápido. Ahí está.
Le puse NAT, por lo tanto sale internet. ¿Ya? Ahí está. Bien, como pueden ver, este es otro de los sistemas operativos, el Ubuntu, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de la parte de todos los software instalados o actualizaciones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Actualizar el software, dice, le doy clic ahí y empieza a descargarme, ¿no? Va a empezar a mostrar las actualizaciones disponibles, que son estas. ¿Sí? Y así por cada una de ellas, ¿no? Entonces, de esta manera es mucho más fácil, ¿eh? LibreOffice, su hoja de cálculo, PowerPoint, ¿de acuerdo? Está descargando información, actualizando, ¿no? Entonces es muy utilizado, recuerda, para sistemas operativos de escritorio o de laptop. Acá también hay opciones para instalar, mira, juegos y demás, categorías, temas de audio, ¿no? Acceso directamente a una página de Amazon. En fin, todo lo que tú requieres para un sistema operativo. Tienes por acá la red, sube y baja, ¿no? Temas de teclado, tiene su propio Bluetooth, su volumen, la configuración de las sesiones, así como también la fecha y la hora del sistema. Es muy requerido, recuerda, para sistemas operativos de escritorio o PCs. Bien, ¿dudas, señores, antes de concluir? A ver, Jorman, sí, esto ya se respondió, ¿no? ¿Es compatible con todos los programas? Sí, pero recuerda, hay aplicaciones creadas especialmente para Linux o creadas especialmente para Windows. ¿Qué debo de hacer? Tengo que buscar equivalencias de cada software o aplicativo que utilice. Bien, ¿alguna otra duda o consulta final? Antes de concluir, no sin antes agradecerles el hecho que me hayan seguido en estas clases o en ese taller virtual. Espero verlos a todos también o a muchos en la carrera. Los que ya están acabando su sexto ciclo, nos vamos a ver en algunos talleres que se van a abrir de infraestructura de servidores, también de sistemas operativos, para irnos actualizándose en algunos temas que de repente han llevado versiones anteriores en las sesiones de clase y no las últimas versiones. ¿Dudas o consultas finales, por favor, antes de concluir? Teddy, gracias por responder. Ok, bien chicos, entonces nos quedamos ahí. Inicialmente, palabras de agradecimiento de mi parte, agradecimiento de parte de la institución, de nuestro Instituto Von Braun. Gracias por haber seguido esta transmisión de estas 4 sesiones de clase. Espero que hayan sido importantes para su conocimiento, para su aprendizaje. Abraham, ese taller era para todas las secciones que han sido invitadas, no solo los sexto ciclo ha sido invitado, varios ciclos han sido invitados. Asumo que algunos están llevando clases en tránsito, no se han podido conectar, quién sabe por el hecho de los temas laborales que también se han reactivado, un poco complicado. Sin embargo, los videos están en el canal de YouTube. Por otro lado, desearles a todos que pasen unas felices fiestas patrias,
¿no? Ya que mañana es feriado y mañana es día de nuestra nación. Y por último, invocarles, como siempre, a que nos sigamos cuidando ante esta pandemia que pasamos a nivel mundial, y nuestro país no es la excepción de ello. Sigámonos cuidando, sigámonos respetando las distancias, salir únicamente si es estrictamente necesario, y si uno sale, evitar aglomeraciones de personas para poder estar siempre sanos y evitar contagios, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, Jorman, Abraham. Gracias, Anthony, Ronald, Eduardo. Gracias.